Vamos a lo que vinimos esta semana en Grandes en los Deportes. En la mesa redonda hemos traído muchos casos de cosas extrañas, de casos extravagantes. Y bueno, jueves y viernes se lo vamos a dedicar a un capítulo que casi nadie se lo dedica en ningún ranking, en ninguna liga, en ninguna parte del año. Y es, hay buenos, pero también hay malos. Jugar pelota es difícil. Llegar a firmar al profesionalismo es alto difícil. Llegar a grandes ligas es extraordinariamente difícil. Imagínense entonces fallar a un nivel tan extremista de ser de los malos de la historia y que aún te dejaran jugar por un tiempo para acumular más desastre a una carrera. O sea, algo tiene que tener un atleta de una gran liga para acumular números que resalten por malos a través de la historia. Muy bueno tenía que ser el tipo para haber llegado a ser tan malo. No sé si me entienden, pero lo que quiero decir es que si usted es Enrique Rojas y le dan un chance de un día, porque el equipo es de un tío suyo, 2 patadas y lo van a botar de una vez. Pero sin embargo, con alguien que tenga talento, que tenga algo guardado ahí que usted siempre espera, como que se le da más larga el asunto. Y eso es lo que permite que mucha gente pueda acumular números negativos. A veces está el asunto de que alguien puede ser muy bueno en el aspecto defensivo, pero se hizo famoso por no batear, o que bateaba y no corría, o algo por el estilo. Sin embargo, hoy vamos a hacer el ejercicio de tratar de identificar a algunos de los peores peloteros de la historia de Grandes Ligas. Y para llegar a esa categoría, sí, hemos establecido límites, porque no es que vino un tipo y se dejó hacer 20 carreras en un inning. No, aquí solamente vamos a considerar a malos que fueron consistentemente malos y que recibieron mucho tiempo para hacerse malos. Digamos 2000 turnos. ¡Wow! 2000 turnos como que es un parámetro de alguien que jugó mucho a este nivel. Y para hacer esta lista e integrarla, tuvo que esforzarse mucho. Hoy me toca a mí comenzar de primero, muchachos. Y voy a arrancar con Bill Bergen. Fue un catcher. El señor Bergen jugó entre 1901 y 1911. Eso es mucho tiempo jugando pelota para alguien que bateó de por vida batió 170 con un porcentaje de envasarse de 194. Acumuló 3.228 apariciones al plato. Bergen fue tan consistente en eso de ser malo que él tuvo WAR negativo cada año en Grandes Ligas y al final superó su malicia, que lo incrementó a un nivel asombroso. En sus últimos 3 años tuvo menos 2.6 WAR. No, menos 0.6, menos 1.1 y menos 1.5. Óigame bien qué consistencia. Ofensivamente fue un desastre. Sin embargo, la razón de que él jugara pelota, porque siempre hay una razón, es que él, a pesar de que tuvo un WAR negativo de por vida de menos 6.8, aunque usted no lo crea, defensivamente tuvo un WAR de 14.6. En sentido general, jugó 11 años con Cincinnati y Brooklyn. Increíblemente, jugó con los Dodgers desde el 1905 hasta 1911. En su última temporada batió un legendario 132 con 183 de OVP. Su OPS Plus fue menos 4 en 1911. Así que ese es mi candidato para los peores jugadores que recibieron mucho tiempo de juego de la historia. Bill Bergen batió 170, conectó 2 jonrones en su vida, remolcó 193 carreras y tuvo un slugging de 2.01, menos 6 WAR. O sea, él regresa, juega, tiene una temporada tipo Mike Trout y más o menos quedaría empate en Grandes Ligas. Bueno, en
mi caso este es un jugador que tuvo un periodo más corto en Grandes Ligas, pero fue regular por varios años. Y es uno de esos casos que me llamó la atención desde niño. Yo recuerdo, muchachos, que ya había sido atraído por la magia del béisbol y un día cualquiera mi papá llega a la casa con la edición de ese momento de la enciclopedia Macmillan, que era el Baseball Reference de la época. Lo que ocurre es que era un libro enorme que en los 70 era lo que existía cuando usted quería ver, vamos a decir, la memoria estadística del béisbol. Y bueno, eso fue como si llegara un lingote de oro a mis manos. Y bueno, uno comenzó ahí a ver temporada tras temporada, y desde esa época me llamó la atención que un equipo campeón de Grandes Ligas tuvo un hombre que batió 135 jugando regular. Eso ocurrió con los Tigres de Detroit de 1968, que le ganaron la Serie Mundial a los Cardenales de San Luis. Ese jugador era el torpedero titular de Detroit, llamado Ray Oyler. Y la realidad es que si nosotros nos ponemos a mencionar nombres, vamos a notar que esta lista de los peores bateadores va a incluir muchos torpederos y muchos receptores que por sus virtudes defensivas, vamos a decir que le permitían jugar siendo bateadores tan malos. Bueno, Ray Oyler ese año fue el torpedero que más partidos jugó en el equipo de Detroit, bateando 135 con un OVP de 213 y un slugging de 186. Cuando llegó la Serie Mundial, el dirigente de Detroit, Mayo Smith, buscando eliminar ese bate tan inepto de la alineación, se corrió el riesgo de colocar a un hombre que había jugado unos cuantos juegos de por vida en el short, Mickey Stanley, en esa posición, y así también podía utilizar a sus tres jardineros principales, que eran Willie Horton, Al Kaline y Jim Northrup. Y por eso Oyler solamente jugó como reemplazo defensivo en la Serie Mundial, pero la realidad es que él fue el titular, jugó 111 partidos en esa temporada. Las cosas no terminaron ahí. Al año siguiente siguió de regular y batió 165 con un porcentaje de envasarse de 260 y un slugging de 267. Hay que pensar que Oyler, que no ganó guantes de oro ni nada de eso, pero hay que pensar que era muy bueno a la defensa y que le gustaba al dirigente de ese momento de Detroit, Mayo Smith, para jugarlo tanto a pesar de lo pobre que era ofensivamente. En total, Oyler batió 175 de por vida con un slugging de 251. Tuvo más ponches recibidos que hits. 359 ponches, 221 hits en casi 1,500 apariciones de Grandes Ligas en la parte final de la década de los 60, principalmente con los Tigres de Detroit. Así que ese es mi candidato, Ray Oyler, antiguo torpedero de los Tigres de Detroit. Como bien dijo Kevin, había una época en la que no se le exigía mucho a los torpederos, a los infielders en sentido general, fuera de los de las esquinas. No se le exigía mucho en términos ofensivos, y muchas veces uno veía unos tipos que tenían cierta defensa que se mantenían por mucho tiempo en Grandes Ligas. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo particularmente no sé por qué Doug Flynn duró 11 temporadas en Grandes Ligas, principalmente con los Expos de Montreal y con los Mets de Nueva York. Este señor era malo en todos los sentidos de la palabra. Sí tenía un guante más o menos decente en un tiempo, y hasta ganó un guante de oro en la temporada de 1980, pero sus contribuciones en el terreno de juego, particularmente les puedo decir que no entiendo cómo era que las manejaban ni cómo era que los dirigentes decidían ponerlo a jugar. Tomen como referencia el hecho de que de por vida bateó 238, pero en 8 de sus 11 temporadas estuvo por debajo de 250, incluyendo 2 temporadas por debajo de 200. Un porcentaje de envasarse de por vida de 266, lo que quiere decir que él ni bateaba, pero mucho menos tampoco se envasaba. Se robó 20 bases en 11 años en Grandes Ligas y fue atrapado 20 veces robando. O sea que tampoco era un asunto de velocidad. En promedio jugaba bastante, porque tuvo temporadas hasta de 157 partidos jugados
2 temporadas consecutivas de más de 156 y casi siempre pasaba de los 140 juegos en una campaña, lo que quiere decir que es que lo dejaban sí o sí. Y a pesar de todo esto negativo que decía, súmele a ello también que de por vida en 11 temporadas acumuló menos 7 de WAR. Oigan bien, menos 7 de WAR. Y un OPS Plus, un OPS ajustado de 58. Eso significa que él era la mitad de bueno que el promedio de Grandes Ligas. ¿Entienden? El jugador promedio de Grandes Ligas, el que así queda flat parejo, te da un 100 de OPS ajustado. Este señor te daba 58. O sea que él era la mitad de lo normal, la mitad hacia abajo de lo normal. Malo al cuadrado, como usted quiera registrarlo. Les repito, menos 7 de WAR, y específicamente la temporada de 1977 registró menos 2.3 WAR, lo que quiere decir que le costó casi 3 victorias a su equipo. No entiendo particularmente por qué lo dejaban jugar tanto. Hay una estadística de nueva generación llamada WARP, WARP, en la que ahí él era específicamente malo, registrando menos 14 durante su carrera. Así que quiero resaltar a este señor Doug Flynn como uno de los peores peloteros en haber pasado por Grandes Ligas. Bueno, el común denominador de los jugadores que han citado Dionisio, Kevin y también Enrique ha sido jugadores de posiciones primarias defensivas en el espectro, o infielders del medio o un receptor. Bueno, en este caso yo voy a hablar de un jugador que fue más que todo primera base y jardinero de esquina, específicamente jardinero izquierdo, además de un tiempo tercera base, posiciones que son eminentemente ofensivas, sobre todo las dos primeras, y que tuvo una carrera de Grandes Ligas de más de una década en términos de tiempo y consumió más de 4.000 apariciones al plato, y que para aquellos que coleccionaban postalitas a finales de los 70 e inicio de los 80 era una de esas que salía mucho, una burra, porque el jugador no era muy bueno. Me refiero a Dan Meyer, un primera base que sobre todo jugó con los Marineros de Seattle a mediados de los años 70, pero que llegó a Grandes Ligas con el equipo de los Tigres de Detroit. Meyer es el tipo de jugador que de repente hace algo en un momento de su carrera inesperado, lo hace muy bien, y como que el equipo y la organización se pasa la vida entera esperando a que él pueda repetir eso que enseñó en una ocasión. Él fue drafteado de escuela superior, no recibió un bono demasiado grande, un jugador de cuarta, quinta ronda, y de repente, sin muchas expectativas que tenían los Tigres de Detroit, en su primera temporada profesional en Liga de Novatos, bateó casi 400, bateando 396, fue electo jugador más valioso de la liga, y de repente, reitero, las expectativas de los Tigres, que eran mínimas, empezaron a subir dentro de la organización. Fue electo jugador del año en la Liga de los Apalaches en esa ocasión, y bueno, ahí empezó la carrera de Meyer. Eso ocurrió en la temporada de 1971, cuando debutó a nivel de Liga Menor, y ya para pocos años después, en 1974, estaba jugando Grandes Ligas con el equipo de los Tigres de Detroit, pese a que en par de ocasiones pues tuvo temporadas no tan buenas a nivel de Liga Menor. Meyer llegó a los Tigres de Detroit, estuvo un par de años ahí en una especie de movimiento de renovación que tuvieron los Tigres luego de haber ganado la división en 1972, bateó 236 en 1975, siendo básicamente el left field de todos los días y primera base. Ahí sufrió una lesión en un tobillo que lo sacó de juego al año siguiente gran parte de la temporada. Bateó 252 en 1976, y les estoy hablando de que él no enseñaba poder ni habilidad para envasarse. Hacía muchísimo contacto, no se ponchaba, pero en 503 apariciones al plato en el 75, 8 jonrones, 47 empujadas, 26 bases por bolas, un porcentaje de envasarse de 2.77. Finalmente en el 77, luego de que los Tigres de Detroit lo envían a los Marineros de Seattle,
ahí tiene una buena temporada con el equipo debutante de los Marineros, siendo el primera base casi de todos los días de los Marineros. Ahí pegó 22 jonrones, empujó 90, bateó 273 con un porcentaje de envasarse de 320. Pero el problema es que Meyer era no solamente mediocre ofensivamente en ocasiones, y malo incluso, sino que también era un terrible jugador defensivo, incluso en posiciones donde no se espera mucho de la defensa, como es la primera base o el jardín izquierdo. Esa fue una de 2 temporadas decentes, o de 2 temporadas y medias decentes que tuvo Meyer en Seattle y que le prolongaron su carrera en Grandes Ligas. Al año siguiente, en el 78, batió 227. Los jonrones bajaron a 8 con 56 empujadas, y ahí los Marineros lo mantuvieron jugando primera y lo movieron al left field, un desastre a la defensa. Rebotó en el 79 dando 20 jonrones y empujando 74, bateó 278 por el OVP 317, y ahí Seattle tomó la peor decisión de todas, que fue colocarlo a jugar en la tercera base, donde fue horrible, con un porcentaje de fildeo por debajo de 930 y costándole a los Marineros más de una victoria con su defensa en la tercera base. Así que ese jugador, con esos años ahí decentes con el bate, que solo fueron decentes, porque si usted se pone a ver el resto de su carrera, fue un jugador ofensivo por debajo del promedio e incluso a veces por debajo del nivel reemplazo, extendió su carrera a más de 4,000 apariciones al plato, retirándose con un promedio de bateo de 2.53, 2.93 de porcentaje de envasarse, aunque no se ponchaba, y un slugging de 379. Un hombre que fue, reitero, mayormente left field y primera base. Ese es Dan Meyer. Se retiró con menos 6.4 victorias sobre el nivel reemplazo en la versión de Baseball Reference, menos 5.5 en la versión de Fanger, y en la de Baseball Prospectus, menos 4.2. Un pobre jugador ofensivo. En total, de acuerdo a cálculos de métricas ofensivas, le costó más de 80 carreras a sus equipos con el bate y más de 100 carreras a sus equipos a la defensa. Un hombre que tenía caras de que podía batear en las postalitas, pero que era realmente un jugador en sentido general muy, muy pobre, y que tuvo una carrera de Grandes Ligas bastante extensa. Vamos con las menciones. Yo vi aquí a Andrés Thomas, el dominicano de San Pedro, que fue shortstop de Atlanta, pero para los estándares hay otros que fueron muy peores que Andrés Thomas. Por ejemplo, Tuck Steinbach, un jardinero que jugó nada más y nada menos con los Cachorros y los Yankees, además con los Dodgers de Brooklyn. Oigan esto: Cachorros, Dodgers de Brooklyn y Yankees por 13 años. Él batió 2.59 y usted diría, pero eso no es un promedio tan malo, seguro era jonronero porque era jardinero. No, no era jonronero. No, él dio 17 jonrones en su vida entera. Y hubo años donde dio 0 y otros que dio 1. En una temporada, en 349 apariciones, dio 5. Ese fue su mayor total. Pero además, seguro era que no se ponchaba. No, él se ponchaba muchísimo. Se ponchó 213 veces y solo recibió 64 boletos. O sea, él se ponchaba, por ejemplo, 4 bases por bola, 23 ponches en el 39, 13 bases por bola, 20 ponches en el 45 y así por el estilo. Ese era su estándar. Y tuvo un OVP de 2.84, como el de Carlos, que era completo all around, malo a la defensa y al bate. Steinbach tuvo menos 6.2 WAR en Baseball Reference, menos 5 a la ofensiva y menos 3.2 a la defensa. Eso es lo que se llama un malo redondo. Bueno, muchachos, yo creo que lo que estamos haciendo hoy no estaría completo si no incluimos al hombre que en realidad, de manera injusta hasta cierto punto, se ha convertido en el representante de la ineptitud ofensiva, porque hay algo que se llama la línea de Mendoza, que todo el mundo conoce, para los bateadores que no pueden llegar a 200 puntos o que se mantienen en ese rango. Mario Mendoza fue un torpedero nacido en Chihuahua, México, que inició su carrera con los Piratas de Pittsburgh. Era contemporáneo de Franklin Taveras, de hecho competencia de Franklin, y obviamente esa competencia la ganó el dominicano y se quedó con la posición porque Mendoza sencillamente no podía batear. Después de varios años como sustituto de los Piratas, pasó a los Marineros de Seattle en los primeros años de esa franquicia de expansión. Los
Marineros comenzaron en 1977. Como decía Carlos José, Dan Meyer era uno de los jugadores del equipo original. 2 años más tarde llegó Mendoza. Nunca pudo batear. Promedio de por vida de 215. Porcentaje de envasarse, oigan esto, de 245. Slugging de 262. 4 cuadrangulares en casi 1,500 apariciones y un OPS Plus de 41. Otro caso de un jugador de una posición premium, bueno a la defensa, en este caso torpedero, que por eso continuó recibiendo oportunidades, porque en los 70, en los 80 todavía muchos equipos decían, bueno, vamos a sacrificar en el short, en la receptoría, ofensiva por defensa, este hombre puede hacer las jugadas y podemos conseguir ofensiva de otras posiciones. Y por eso Mendoza recibió tantas oportunidades y fue tan pobre como bateador que, bueno, hasta el sol de hoy se conoce como la línea de Mendoza a los bateadores que están en la línea de Mendoza, están rondando los 200 puntos. De por vida, Mario Mendoza tuvo un WAR de menos 2.6 y un WAR ofensivo de menos 3.3. Así que esa es mi mención. Mi mención es para el mexicano Juan Castro, que no entiendo cómo pudo durar 17 años en Grandes Ligas con registros tan malos como los que tuvo. El hombre no bateaba, pero tampoco era un mago defensivo, ni siquiera un jugador más o menos bueno defensivamente hablando. Tuvo 229 de promedio de por vida, 268 y un slugging de 327. Se ponchaba muchísimo, 472 ponches en su carrera, apenas 149 bases por bolas. Duró 17 años en Grandes Ligas, pero era más banca que otra cosa, porque en 17 años apenas acumuló 2.849 apariciones al plato. Tuvo un WAR negativo de menos 5.4 en sus 17 años en Grandes Ligas, y defensivamente su WAR fue de apenas 4.5. En sentido general, él provocaba derrotas a su equipo. A pesar de ello, se mantuvo en Grandes Ligas por muchísimo tiempo. Repito, duró 17 años en Grandes Ligas, en las que acumuló 36 cuadrangulares, se robó solo 5 bases y tuvo un OPS ajustado de solo 55. Así que Juan Castro, torpedero, antesalista y segunda base mexicano, que principalmente se mantuvo entre los Dodgers de Los Ángeles y Rojos de Cincinnati la mayor parte de su carrera, es mi mención de honor, o de deshonor, vamos a decirlo así, en este ranking que estamos haciendo. Bueno, pues si ustedes pensaban que los Tigres de Detroit iban a mejorar mucho la situación en el campo corto después de los años de Ray Oyler con el bate, unos años después siguieron en las mismas, y voy a hablar en este caso de Tom Bereiser, otro de esos típicos jugadores del medio del infield de los años 70, que no bateaban absolutamente nada, no corrían y que tenían una fama de ser buenos con el guante, pero que a final de cuentas usted suma las cosas y eran contribuciones totalmente negativas. Bereiser fue un campo corto que jugó mayormente para Tigres de Detroit e Indios de Cleveland y tuvo una carrera de más de 12 años en Grandes Ligas, acumulando 3.100 apariciones al plato, y entre 1975 y 1980 Bereiser fue regular o semi-regular en el campo corto, tanto para Tigres de Detroit como para los Indios de Cleveland. Una temporada regular de Bereiser, que fue la primera en el 75, bateó 2.52, pero con un porcentaje de envasarse de 2.97, no corría, solamente se robó 2 bases y lo atraparon en 6 ocasiones, y la fama de buen guante que tenía no era necesariamente confirmada, o no es necesariamente confirmada por sus estadísticas defensivas. De hecho, las contribuciones defensivas de Bereiser fueron positivas a lo largo de su carrera, pero no lo suficiente como para justificar usted mantener un bate de esa ineptitud en el line-up casi todos los días. 197 batió en el 77, 234 en el 76, subió a 271 en el 78, su primer año en Cleveland, pero sin poder, sin velocidad y sin habilidad para envasarse. Y finalmente se retiró con un promedio de bateo de 241, OBP de 283 y slugging de 294, un OPS ajustado de por vida de 61, o sea que Bereiser fue 39% peor que el jugador ofensivo promedio de sus años en Grandes Ligas. Se retiró con menos 3.7 WAR
Tommy Riser, un típico campo corto de los años 70, así usted encontrará muchos si investiga. Por supuesto, la gente se extrañará, ven acá, pero ahí nada más mencionaron jugadores de posición. Claro, es que hemos dejado para el viernes el especial de los pitchers malos de la historia de Grandes Ligas. ¿O ustedes creían que lo íbamos a ligar? No, todos esos palos vienen el viernes. Pausa y regresamos. Grandes en los deportes.